Hola, durante esta clase que corresponde a la semana número 5 estaremos trabajando la conservación de la materia nuevamente, pero con un nuevo método de balanceo de ecuaciones que es el método redox, también conocido como oxidorreducción. Estamos en agosto 6, el indicador de desempeño es el 4 y el 5. Es importante que tomes nota de lo que se está explicando y que soluciones los ejercicios que están propuestos al final. La idea es que luego de que los soluciones, los dejes ahí, no me tienes que enviar nada, pues los socializaremos en la siguiente clase. Vuelvo a recordarles la importancia de este proceso de socialización, ya que estoy sacando nota de ello y muchos de ustedes siempre dicen no haber terminado el ejercicio o apenas lo van a empezar. Por lo tanto, espero que para la siguiente clase los tengan resueltos. Redox. Redox o oxidorreducción corresponde a un tipo de reacciones químicas especiales donde lo que está sucediendo es que se están transfiriendo electrones entre los elementos. Ese término que aparece ahí, que la transferencia de electrones se da entre especies químicas, hace referencia a que está pasando de un conjunto de átomos o de una molécula o de un ion a otro. Simplemente hay una transferencia de electrones. Redox es una forma resumida de decir oxidorreducción. Esa manera dice que hay una transferencia de electrones cuando notamos que hay cambios en los números de oxidación entre los reactantes y los productos. Solo de esa manera yo podría determinar que realmente la reacción que está ocurriendo es una reacción redox. No todas las reacciones químicas ocurren de esta manera. Entonces, siempre debemos cerciorarnos de qué tipo de reacción química estamos hablando para poder saber si debemos aplicar o no este método de balanceo. Las reacciones redox están en todas partes. Están en nuestro cuerpo para hacer el proceso de nutrición. En el momento en que los nutrientes ingresan a nuestro intestino, viajan a través de la sangre hasta llegar a las células. En las células se combinan con el oxígeno y esa reacción química de los nutrientes con el oxígeno para liberar la energía necesaria para llevar a cabo todas nuestras actividades corresponde a una reacción de redox. También las baterías en todos nuestros aparatos electrónicos como celulares, computadores, entre otros, son reacciones redox que le permiten entonces a nuestros aparatos poder funcionar. Esas reacciones redox, para yo poder verificar lo que yo les contaba ahorita, que yo debo saber e identificar si realmente una reacción está cumpliendo con esta condición, debo de hacer los siguientes pasos. Lo primero es asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos, algo que ya habíamos aprendido a realizar en clases anteriores. Luego vas a identificar cuál es la sustancia oxidada y la reducida. Y también vas a identificar quién va a ser el agente oxidante y quién va a ser el agente reductor. Todo eso lo podrás identificar gracias a la asignación de los números de oxidación y al ver la variación de estos entre un elemento y otro. Comparando así entonces lo que pasa entre los reactantes y los productos. Si la reacción es redox, entonces yo debo verificar si está balanceada, como cuando hablábamos de las reacciones de tanteo. Si esa reacción no está balanceada, entonces yo debo proceder a utilizar un método que es el balanceo de oxidorreducción. Los pasos que debo llevar a cabo para balancear las reacciones por redox son: primero, escribir el número de oxidación en cada uno de los elementos. Segundo, identifica qué elementos cambiaron sus números de oxidación. Tercero, identifica las sustancias que se están oxidando y las que se están reduciendo. ¿Cómo vas a saber esto? Luego, cuando esté haciendo en un ejemplo el paso a paso, te darás cuenta cuando hablamos de que una sustancia se oxida y cuando se reduce. Cuarto, escribe las semirreacciones. Quinto, multiplica por los electrones perdidos y ganados. Siempre en este tipo de reacciones, como estamos hablando de que hay transferencia de electrones, siempre alguien los va a estar regalando, es decir, que los va a perder, y siempre va a haber otro que los está recibiendo. Pero siempre esas ganancias
y esa pérdida o esa ganancia deben ser igual. No se pueden perder más de los que se ganan ni se pueden ganar más de los que se pierden. Por eso vamos a realizar todo ese proceso de balanceo de ecuaciones. Llevar los coeficientes a la ecuación principal y por último terminar de balancear por tanteo si es necesario. Entonces yo hago el redox, el método redox para hacer el principio de la reacción. Muchas veces me da balanceada solamente con aplicar este método, otras veces tengo que terminar de ajustar la ecuación utilizando el método de tanteo. Ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación que vamos a utilizar. Entonces yo escribo la reacción química que me están dando. El paso que sigue será asignar los números de oxidación. Entonces sobre esos números de oxidación yo ya conozco que existen unas reglas. Esas reglitas las habíamos trabajado en las clases anteriores. Esas reglas hablan de que el hidrógeno siempre va a ser más 1, que el oxígeno siempre será menos 2, que la suma algebraica de todo un compuesto debe ser 0 y que los otros números de oxidación los voy a encontrar en la tabla periódica. Recuerda que si no tienes tabla periódica puedes buscar en internet la tabla periódica con números de oxidación que te facilitará poderlos agregar. Perdón, pero es que me estoy enredando mucho para hablar hoy. Bueno, el hidrógeno ya habíamos dicho que siempre va a ser más 1. Entonces lo primero que voy a hacer es asignar a todos los hidrógenos que están en esa reacción el más 1. Entonces empiezo hidrógeno más 1, luego con este otro hidrógeno que también es más 1 y continúo con este hidrógeno que es más 1. Normalmente en la oxidorreducción quienes transfieren los electrones, quienes los regalan y quienes los reciben, nunca van a ser el hidrógeno y el oxígeno, sino los otros elementos. Casi nunca. El oxígeno es menos 2, entonces voy a la ecuación, a toda esta reacción química, y en donde encuentre oxígenos voy a escribir los menos 2 en la parte de arriba. Menos 2 y menos 2. A continuación voy a la tabla periódica a buscar el nitrógeno y me voy a encontrar que el nitrógeno tiene muchos números de oxidación. Tiene 5 números de oxidación. Entonces voy a escribir sus 5 números de oxidación. Ese número es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son todos los posibles números de oxidación que podría utilizar el nitrógeno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con todos estos números? Mirar cuál corresponde a este nitrógeno y cuál corresponde a este otro nitrógeno. Entonces hago la operación matemática de la que siempre hemos estado hablando en las clases anteriores. 3 por 2, 6. A menos 6 le quito 1 positivo, me queda 5. Por lo tanto, el número de oxidación que tendría que estar utilizando el nitrógeno sería 5. Como veremos acá. Multiplico para verificar que lo que estoy diciendo es cierto. 3 por 2 y 1 por 1. Entonces, al hidrógeno no lo está acompañando ningún número, entonces sería más 1. El nitrógeno estaría utilizando el número 5 y el oxígeno está utilizando al 2, pero está 3 veces el átomo de oxígeno, entonces 2 por 3 sería menos 6. Si yo hago esta operación matemática, esto sería igual a 0. Por eso yo sé que utilicé los números de oxidación de forma correcta. Les recuerdo que esto ya lo habíamos trabajado en clase. Voy a ir al otro nitrógeno para poder asignar el número de oxidación. Acá está muy fácil. Este es menos 2. ¿Qué número necesito para que esta operación matemática sea 0? Obviamente necesito un 2 y que sea positivo. Más 2 menos 2 me daría entonces 0. ¿Por qué no lo estoy multiplicando con nada más? Porque más 2 por 1, que no está escrito, pero sabemos que está ahí, daría más 2. Y menos 2 por 1, que tampoco está escrito, pero sabemos que está ahí, daría menos 2. Más 2 menos 2 sería entonces igual a 0. Ya asigné los números de oxidación correspondientes al nitrógeno. Me queda faltando el azufre. Cuando voy a buscar el azufre en la tabla periódica me encuentro que el azufre puede ser 2, puede ser 4 y puede ser 6. Voy a mirar en este compuesto cuál está utilizando para poderlo asignar. Entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento anterior. 1 por 2 me daría 2 positivo. ¿Qué número necesitaría entonces el azufre? Un 2 negativo. Por lo tanto, el azufre está utilizando en este compuesto al número 2. Hago la verificación o la prueba. 2 por 1 me daría 2 positivo y menos 2
por un 1 que no aparece escrito, pero que suponemos que está ahí, me daría menos 2 negativo, más 2. Menos 2 sería por lo tanto igual a 0. Me quedó este compuesto correctamente con sus números de oxidación. Voy a ver el otro azufre. Pero resulta que en las reglas de los números de oxidación que vimos hace rato, dice que cuando los elementos están solos, su número de oxidación es 0. Están eléctricamente neutros. Por lo tanto, este azufre no lleva ni al 2, no lleva ni al 4, no lleva ni al 6, solamente lleva al número 0 porque está ahí solito y no está acompañado de otro elemento. Vamos al siguiente paso. Me dice, analiza los cambios en los números de oxidación. Entonces yo me voy a parar en mi ecuación que ya tiene asignados todos los números de oxidación y empiezo a revisar cuál de esos números cambió. Como pueden observar, el hidrógeno en todas partes es más 1, entonces el hidrógeno no cambió. Voy con el nitrógeno, me encuentro que el nitrógeno acá está utilizando al más 5 y en los productos está utilizando al más 2. Quiere decir que el nitrógeno cambió. Entonces, como el nitrógeno cambió, yo lo escribo acá abajo. El nitrógeno inicialmente estaba en más 5 y después de la reacción quedó en más 2. Hubo un cambio en él. Luego sigo verificando quién más cambió. Entonces me encuentro con el oxígeno. El oxígeno aquí es menos 2, acá es menos 2 y acá también es menos 2. Quiere decir que el oxígeno no cambió. Continúo entonces con el elemento faltante que sería el azufre. Y me encuentro que acá el azufre es menos 2 y en los productos el azufre es 0. Por lo tanto, el azufre tuvo un cambio. Pasó desde menos 2 hasta 0. Entonces ahí encontré los cambios en los números de oxidación. El azufre pasó de menos 2 a 0. Tercer paso, identifica la sustancia que se oxida y la que se reduce. ¿Cómo vas a obtener esa información? Esa información se tiene de la siguiente tabla. Tengo una recta numérica para poder mirar la variación de estos números. Mire que estamos utilizando números positivos y negativos y hablamos de que una sustancia o un elemento se oxida cuando está perdiendo electrones, los está regalando. Esa sustancia oxidada se conoce también como el agente reductor. ¿Por qué? Porque va a obligar a la otra sustancia a que se reduzca. La sustancia oxidada, recuerden, pierde electrones y es el agente reductor. La sustancia reducida gana electrones y se considera como el agente oxidante. Lo más importante que tengan presente aquí es la dirección de esta flecha. En la dirección de esta flecha me indica el cambio en qué dirección va para poder determinar si la sustancia se está oxidando o se está reduciendo, es decir, si está perdiendo o si está ganando electrones. Entonces voy a pensar en esta primera sustancia que es el azufre. El azufre estaba en menos 2 y pasó a 0. Si yo miro en la recta numérica, me encuentro el menos 2 aquí y pasó de menos 2 hasta 0. Pasó de menos 2 hacia 0. En esa dirección, en la misma dirección que está esa flecha. Vuelvo a repetir, desde menos 2 hasta 0 va en esta dirección. Por lo tanto, es la sustancia que se oxida y está perdiendo electrones. ¿Pierde cuántos electrones? Mire, tenía menos 2 y ya quedó en 0. Quiere decir que está perdiendo 2 electrones. Perdió sus 2 cargas negativas. Vamos a mirar la otra sustancia que es el nitrógeno. El nitrógeno pasó de más 5 a más 2. Entonces yo voy a leer en mi tablita si estaba en 5 y pasó a 2. Está la flecha en esta dirección de 5 a 2. Miren la dirección entonces. Es la sustancia que se reduce y por lo tanto está ganando electrones. ¿Cuántos electrones está ganando? ¿Cuánto es la diferencia entre 5 y 2? Es de 3. Entonces hay una ganancia de 3 electrones. Recuerden acá que este se considera el agente reductor porque obligó a que el nitrógeno se redujera. Y este se conoce como el agente oxidante porque obligó a que el azufre se oxidara. Ten presente que acá estos valores pueden dar diferentes, la pérdida y la ganancia de electrones. Deben dar diferentes porque la ecuación no está balanceada. A veces puede que nos dé lo mismo, pero tenemos que hacer todo el procedimiento para balancear la reacción, para que no se preocupen con esa parte. Continuamos con el otro paso.
entonces me dice, escribe las semirreacciones. Las semirreacciones son esas partecitas que yo ahorita mostraba cuando saqué solo lo que pasaba con el nitrógeno y solo lo que estaba pasando con el azufre. Escribo la primera semirreacción, que es la del nitrógeno, cuando estoy escribiendo que pasó de +5 a +2. Y gana 3 electrones, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Como está ganando 3 electrones, yo en la fórmula, en la semirreacción, perdón, que es una ecuación, escribo +3 electrones. Él tuvo que haber ganado 3 electrones para quedar como N2, +2. Entonces, por eso los escribo acá, +3. Cada que me digan gana, pongo positivo, y si me dicen que pierde, entonces pongo negativo. Luego voy a evaluar la siguiente sustancia, que es el azufre. Pasó de -2 a 0. Está perdiendo 2 electrones. Como perdió 2 electrones, yo le resto al azufre esos 2 electrones para que él se convierta en azufre 0. En este quinto paso debo de multiplicar los electrones perdidos y ganados, pero los voy a multiplicar inversamente. Todo esto va a ocurrir con el fin de que los electrones ganados sean igual a los perdidos. Por lo tanto, vamos a multiplicar por el inverso. Si acá se perdieron 2 electrones, este 2 lo voy a llevar acá arriba para multiplicar, y este 3 lo voy a llevar aquí abajo para multiplicar. Mire que simplemente invertí estos números de acá. Los invierto para que puedan ser el mismo valor. Luego de que los invierto, entonces multiplico por el inverso, como se estableció. Entonces cojo este 2 y lo multiplico por todo esto. Eso sería 2 por n, me va a dar 2n. 2 por 3 me va a dar 6 electrones, más 6 electrones. 2 por n me va a dar 2n. Entonces simplemente escribo 2n. 2 por 3, 6. Lo escribo ahí. Y 2 por n, y escribo 2 por n. Luego cojo el 3 y lo multiplico por todo lo que está en el interior del corchete. 3 por s da 3s. 3 por 2 da 6. 3 por s da 3s. Entonces miren cómo me queda. ¿Qué voy a hacer? Cancelar +6 menos 6, porque obviamente eso sería 0. Y voy a dejar los demás valores ahí. Debo de llevar esos coeficientes, que son los números que están en la parte de adelante, de cada elemento, que son estos de acá, a la ecuación principal, porque ahí ya vendría el proceso para poder balancear la reacción. Entonces, miren que a mí me dio esto. Acuérdense que ya no me aparece la cantidad de electrones acá, porque ya los cancelé, ya se igualaron. Entonces, voy a llevar los coeficientes, que es lo que está delante de cada una de las letras, a la fórmula o ecuación principal. Entonces escribo la ecuación principal, obviamente con sus números de oxidación para poder ubicar a dónde van las cosas, y donde está la n+5 debo de poner un 2, la n+5 está acá, entonces pongo el 2 adelante. Miren que no estoy partiendo el compuesto en ningún momento, lo pongo en la parte de adelante. Donde esté n+2 pongo también un 2, o sea, en este otro compuesto pongo el 2 ahí, muy bien. Luego continúo con el azufre. En donde está el azufre -2 debo escribir un 3, o sea, en la parte de acá debo escribir un 3. Y donde está el azufre 0 también debo escribir un 3, escribo el 3. Luego de ahí me dicen que debo de terminar de balancear por tanteo. Entonces, para balancear por tanteo voy a seguir los pasos que siempre hemos hecho. Primer paso, voy a buscar qué elementos metálicos hay en esta reacción. No hay ningún elemento metálico, por lo tanto no balanceo ningún elemento metálico. Continúo con el siguiente paso: balancear los elementos no metales, que en este caso serían el azufre y el nitrógeno. Voy a empezar con el azufre. Contamos cuántos azufres hay a este lado. Entonces este 3 multiplica a este azufre, entonces serían 3 azufres. Me vengo para el otro lado, en los productos, y también hay 3 azufres, que está balanceado. Continúo con el nitrógeno. A este lado hay, este 2 está multiplicando a todo, entonces hay 2 nitrógenos, y me voy para el otro lado, y este 2 está multiplicando también a todo esto, entonces hay 2 nitrógenos. Hasta el momento todo va muy bien. Continúo con los hidrógenos. Voy a contabilizar cuántos hidrógenos hay en los reactantes. Hay 2 aquí, y 3 por 2, 6 acá, y 2 acá, los sumo. Escribo entonces 2 hidrógenos acá, más 3 por 2,
me da 6. 6 más 2 va a ser igual a 8. En total hay 8 hidrógenos en los reactantes. Ahora me voy a ir para los productos. Resulta que en los productos me encuentro que de hidrógeno solamente hay 2. Entonces yo tengo que hacer que este hidrógeno se convierta en 8. ¿Cómo lo voy a convertir en 8? Multiplicando a esta molécula de agua por 4. Entonces 4 por 2 me daría 8, los 8 que necesito. Y me quedarían 8 hidrógenos y por lo tanto el hidrógeno ya estaría balanceado. Me voy con el siguiente paso, que es el oxígeno. Los oxígenos, entonces vamos a hacer el conteo. 2 por 3 serían entonces 6 oxígenos. Voy a mirar en el otro lado. En el otro lado me encuentro que hay a este lado 2 de oxígeno y luego a este lado me encuentro que hay 4 de oxígeno. Entonces de oxígeno serían 2 que hay aquí más los 4 que hay aquí para un total de 6 oxígenos y la ecuación quedaría balanceada. Por lo tanto, tengo entonces ya a la reacción química balanceada porque hay la misma cantidad en ambos lados. Es un proceso mucho más largo y más complejo, pero existen muchísimas reacciones químicas que son redox y por lo tanto, intentándolo hacer por el método de tanteo, siempre va a haber un elemento que no te va a cuadrar. Por eso va a ser obligatorio ir a hacerlo por redox para que lo puedas hacer. A continuación, te dejaré los siguientes ejercicios para que practiques. Recuerda devolver el video todas las veces que lo necesites para que lo hagas paso a paso, lo intentes y te pueda dar. Voy a dejarles estos 3 ejercicios a continuación. Bueno, espero que les vaya muy bien y recuerden cuidarse muchísimo. Chao.